¿Qué es un fandom? Buena pregunta, ¿yo? Según Wikipedia, un fandom es un conjunto de aficionados a algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular. Ahora probablemente te estarás preguntando qué hacen esos aficionados. Aparte de reunirse en grupos de internet y convenciones anuales para discutir su tema de interés, los fans crean sus propias obras inspiradas por las que ellos disfrutan. Esto incluye las ilustraciones, fanart y la escritura, fanfiction. Los ejemplos de la segunda varían ampliamente de calidad, entre pésimo y casi no mierda. ¿Qué tan malo es pésimo? Solo mire el ejemplo. Punto de vista en rayita. Era un domingo en la noche, yo estaba sola en mi casa. Llevaba una semana dibujando una y otra vez las notas de Shadow para invocar a Sonic.exe y Tails. Tenía 5 veces dibujada la cara de ellos y tenía 4 kilos de sal. Apagué las luces dispuesta a comenzar cuando de repente escuché un golpe contra la puerta. Me acerqué a la ventana y vi una figura de color negro. Me froté los ojos incrédula lo que estaba viendo. Me fijé otra vez y vi que la sombra levantó la cabeza y me saludó con la mano. Era mi novio Shadow the Hedgehog, que estaba usando un piloto negro con capucha. Lo miré unos segundos hasta que este gritó: XXX. ¡Coño! ¡Ábreme que me estoy mojando! Cuando le abrí a Shadow y él me empujó al barro y se tiró encima mío para besarme. ¡Gilipollas!, le dije sonrojándome. Y él me miró y yo lo miré y él me miró. Continuará en la parte 2 de Enamorado de un puercoespín negro, Shadow X lectora. Algunas de estas obras de fanfiction han recibido su propio fanfiction. Es una copia de una copia, las creaciones menos originales de toda la humanidad. Un ejemplo de esto es Five Nights at Freddy's High School, una serie de YouTube que ha crecido su propio fandom tóxico por sobre el de los juegos que le inspiraron. Este fandom crea fanart de todo tipo, desde horrífico hasta pornográfico. Pero los creadores de este fanart no se satisfacen con ser una copia de una copia. Eso es demasiado original para ellos. Necesitan apilar niveles de inoriginalidad. Por ejemplo, un dibujo inspirado por una canción que toma la melodía de otra y que al mismo tiempo sigue los eventos de una serie basada en un videojuego. Hemos alcanzado en originalidad crítica. Una actividad muy común en los fandoms es shipping, la unión de dos personajes en una pareja, inclusive si no son compatibles, inclusive si son familia, inclusive si son de distintos universos, inclusive si uno intentó matar al otro 4 veces, e inclusive si uno es una papa. Incluso peor que la inoriginalidad es la toxicidad. Los fans de los programas animados son capaces de subirse al mostrador de un restaurante de comida rápida y gritar incoherentemente antes de tirarse al piso, exigiendo un aderezo saboreado a teriyaki únicamente porque apareció brevemente en un capítulo de su programa favorito. De estos son capaces los fans de Rick and Morty. Ni hablar del fandom de Steven Universe, que acusó a un artista fan por haber dibujado a un personaje siendo más flaca que su apariencia en la serie, hasta que este artista intentó suicidarse. Sí, en serio. Googlea SamiI070 si no me crees. Esos tipos son psicópatas. Ok, hay fans que no son así. Muchas personas se reúnen en los fandoms para sentirse como parte de una comunidad o para compartir su pasión por algo que disfrutan. Pero no los fans de Undertale, ellos son mierda.